Les deseo a todos una muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Bendiciones. Amable, muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar con nuestro programa establecido y quiero tratar de recordarles de que el día martes estuvimos hablando ya de fases previas al juicio ordinario. Se recordarán ustedes que estuvimos hablando del proceso cautelar. Algo que tal vez se me olvidó trasladarles a ustedes, pero debieran de ya recordarlo, es que en su oportunidad yo hablé de los procesos atendiendo a su función o finalidad. Se recordarán ustedes que atendiendo a su función o finalidad, los procesos se clasifican en procesos cautelares de conocimiento y de ejecución. Pues el día martes lo que estuvimos realmente ya analizando es los procesos cautelares. Explicamos que los procesos cautelares normalmente tienen dos funciones. Una función es preparar prueba para un proceso futuro y otra función es garantizar las resultas de un proceso futuro para una ejecución forzada. Martes, donde nosotros para garantizar la estancia de un demandado a quien vamos a demandar o realmente resguardar algún patrimonio para en caso de que exista una ejecución forzada, pues aparecen algunas medidas cautelares. Estas medidas cautelares, yo les decía a ustedes que pueden plantearse en dos etapas. Previamente a juicio, en ese caso estamos hablando de un juicio, de un proceso cautelar, donde la característica fundamental es que tiene cierto tiempo. Se recordarán que dije que esa temporalidad es de 15 días. Además que es subsidiario porque depende de la existencia de un proceso principal. Y además recordarán ustedes también, les dije que es necesario establecer una garantía, una fianza, hipoteca o prenda. No sucede lo mismo cuando yo hago la solicitud ante el juez, pero en el mismo memorial de demanda, de un juicio ordinario, de un juicio oral o de un juicio sumario, inclusive decía yo de un juicio de ejecución, en el cual el juez no debiera solicitarme ninguna garantía, salvo que la parte contraria la requiera o la solicite. Entonces es bien importante tener bien presente eso, recordar ustedes para qué sirve un arraigo, un embargo, una intervención, un secuestro, anotación de demanda, o las providencias de urgencia. Hoy nos vamos a otra actividad que tiene relación con lo que habíamos platicado nosotros el día martes, y se refiere lógicamente a aspectos previos al proceso, principalmente a la preparación de pruebas. O sea, nosotros vamos a tratar de darles a conocer a ustedes ahora, a través de esto, que existe el mecanismo para preparar prueba para el futuro. Y de eso, por supuesto, me voy a estar refiriendo en la sesión del día de hoy y algunos aspectos importantes también que son fáciles de explicar y fáciles de entender, pero que es necesario que yo se los traslade a ustedes. Entonces, va a existir en algún momento dentro de su vida profesional, mis estimadas amigas y amigos, la necesidad, y realmente más que eso, pues casi la obligación, de tener prueba para el proceso que ustedes vayan a plantear. Quiero comentarles de que en el ámbito civil, la prueba la debe de generar, la debe de buscar, la debe de promover, la debe de desarrollar en cierta forma las partes. Aquí no hay un ente investigador como en el ámbito penal que les encarga de todo ese tema de la investigación y de recabarla, sino son ustedes como abogados de las partes los que deben de recabar la prueba que crean ustedes que sea la idónea para corroborar, para demostrar lo que ustedes estén afirmando en el proceso. Esto es importante tenerlo y muchas veces si no contamos con ellos, lógicamente el proceso podría no tener éxito. O sea que nosotros muchas veces la idea es que tenemos que ir preparado con la documentación o con la prueba pertinente para que nuestro proceso o nuestra reclamación tenga un éxito. También existen ciertas diligencias que es importante a veces desarrollar, lógicamente para, pues inclusive para resolver previamente un proceso o para
evitar un pleito futuro. Bueno, de eso vamos a hablar en algún momentito en esta clase del día de hoy. Entonces, vamos a estar hablando en esta clase del día de hoy de dos situaciones. Lo que vamos a conocer como las diligencias previas o preparatorias, que son ciertos actos procesales que podemos desarrollar para evitar juicios futuros o para dar por terminado a los que ya se hubieran iniciado. Y vamos a estar hablando también de las pruebas anticipadas, que era lo que yo les había adelantado el día martes, que lo que buscan es, valga la redundancia, preparar prueba para un proceso futuro. Lo que aquí he hablado y hablé el día martes, recuérdense que no tenemos aún el juicio. El juicio que vamos a plantear, el que ya nos vamos a involucrar en la próxima sesión de clase, hablando ya del juicio ordinario, pero el juicio que nos vamos a involucrar en el futuro, un oral, cualquier clase de juicio que hay. A veces es necesario utilizar estos mecanismos previos, no siempre, no es un requisito obligatorio hacerlo para llegar a esto, pero a veces es necesario, como yo les decía en la clase del día martes, por ejemplo, asegurar que el demandado no se vaya sin dejar un apoderado. Para eso utilizamos el arraigo. O resguardar un bien que nos puede servir para en el momento que obtengamos una sentencia, ejecutarla, rematarlo y hacernos pago con ello, como en el caso del embargo. O evitar que se transfiera la propiedad de un bien que se está discutiendo y que es registrable como la anotación de demanda. Entonces, muchas veces es necesario eso. También muchas veces es necesario, porque no contamos con ello, también preparar prueba para el futuro o dejar plasmada prueba que pudiera desaparecer. Yo daba el ejemplo en esa clase anterior de la idea de los testigos. ¿Qué sucede con los testigos? Pues los testigos los tenemos hoy, pero ustedes se van a percatar ya en el transcurso de esas explicaciones en este semestre que la fase de prueba de un juicio ordinario podría empezar 6 meses, un año después de haberse iniciado la demanda. Por consiguiente, en ese lapso de tiempo, la prueba que uno quisiera presentar podría desaparecer. Un testigo, la ubicación, la situación de un inmueble, de un mueble, de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he estado hablando el día martes y lo que estoy hablando el día de hoy es previo a un proceso principal. Y esto es bien importante, insisto, que ustedes lo tengan muy presentes para que sepan que se realiza antes del proceso principal. Bueno, el Código Procesal Civil y Mercantil establece cuáles son las pruebas anticipadas. Yo les decía que normalmente estas están reguladas, en su mayoría están reguladas a partir del artículo 90 o 92, donde se establece que las partes podemos pedirle al juez, antes de la presentación de una demanda, ciertos medios de prueba que se van a preparar y que nos van a servir para ese proceso futuro. Esto le llama el Código Procesal Civil prueba anticipada. Cuando yo hable de la prueba, vamos a estar hablando de la prueba, no sé, 4 o 5 sesiones más adelante. Les voy a hablar de la teoría de la prueba y les voy a explicar, hoy lo hago muy rápidamente, que nosotros estamos en el proceso civil obligados a demostrar lo que nosotros afirmamos. Así dice el principio de dispositivo. Usted está obligado a probar lo que afirma. Si usted afirma que esto es negro, debe de demostrar que es negro. Si usted afirma que estos hijos son de él, tiene que demostrar que eso es. Entonces, la idea es que nosotros estamos obligados dentro de un proceso a demostrar lo que nosotros afirmamos. Y esto se demuestra a través de medios de prueba. Voy a explicar de que la doctrina regula 3 clases de medios de prueba. Un medio de prueba directo, que es aquel donde el juez constata por sí mismo los hechos que nosotros queremos que él constate. Hay medios de prueba por indirectos, pero son medios de prueba indirectos que se pueden desarrollar a través de la representación de un hecho pasado en el presente. Por eso se llaman medios de prueba por representación o medios de prueba indirectos, donde al juez le cuentan lo que pudo haber sucedido, un testigo, la declaración de parte, un documento. Y vamos a hablar también de medios de prueba por inducción o deducción, donde el juez, sin tener un medio de prueba directo o indirecto, puede sacar una conclusión en virtud de otros hechos que se han probado. De aquí voy a hablar de las presunciones por un lado y la prueba de expertos por otro. Pero bien, les voy a explicar en su oportunidad realmente todo ese proceso de prueba. Yo no quiero que el día de hoy se me vayan a preocupar si hay algunas cosas que no captan, porque no vamos a profundizar de los medios de prueba, solo lo voy a generalizar como posibilidades de hacerlo antes del proceso principal. Ya cuando estemos en el proceso principal, ese es otro cantar
y vamos a hablar de los medios de prueba ya en forma más específica, en forma más concreta. Y les decía, igualmente, vamos a estar viendo algunas diligencias que tratan de evitar un conflicto o finalizar uno ya iniciado. Entonces, ya con ese orden de ideas, vamos a hablar que estas diligencias previas o preparatorias las vamos a clasificar en dos. Unas que sirven para evitar el conflicto y otras que sirven para obtener información para el futuro proceso. Las primeras son diligencias previas o preparatorias que evitan el juicio y las segundas son las que he mencionado yo como pruebas anticipadas. Insisto, las primeras sirven para evitar o dar por terminado un conflicto ya iniciado y las segundas lo que pretenden es preparar y obtener información que nos va a servir de prueba para el proceso que vayamos a plantear en el futuro. En relación a las primeras, estas, como decía hace unos segundos, tratan de evitar un conflicto o dar por terminado el proceso que ya fue iniciado. Aquí vamos a hablar de dos clases de diligencias previas o preparatorias muy rápidamente porque también las vamos a estar explicando cuando yo esté hablando ya en el proceso. Por un lado vamos a hablar de la conciliación y por otro lado de la consignación. ¿Qué es la conciliación? Pues no es ni más ni mecanismo, ni más ni menos que el mecanismo de resolver un conflicto mediante llegar a un acuerdo entre las partes. Este proceso de conciliación se desarrolla en el juicio y se pone dentro del juicio y de hecho se desarrolla antes de que inicie ya el proceso en sí. Ya con la demanda planteada vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, que en los juicios de conocimiento, el ordinario y el sumario, esta conciliación es un acto optativo. Lo que significa es que el juez puede ser que él de oficio convoque a una de las partes a una junta conciliatoria, o puede ser que alguna de las partes le pida al juez que convoque a una junta conciliatoria. O sea, ya iniciado el proceso, dentro del proceso podemos intentar llegar a un acuerdo. Eso no implica que la conciliación pudiera hacerse antes. Eso no implica, aunque la ley no lo establece de esa manera, pero es factible poderle pedir al juez un acto de conciliación. Ahora, lo que existe en nuestro país son los centros de mediación, que es algo similar. Yo les decía en su oportunidad que no es lo mismo hablar de conciliación que hablar de mediación, porque el conciliador dirige fórmulas para buscar el acuerdo, mientras que el mediador lo único que hace es tratar de guiar a las partes para que ellos encuentren las fórmulas para llegar al acuerdo. Pero sin embargo, pues ahí están los centros de mediación en casi toda la República, donde las partes antes de ir a un juicio, pues buscan un centro de mediación para buscarle una solución a su conflicto y no tener que llegar a promover la acción respectiva. En el proceso civil, la conciliación se da dentro del proceso. Y les decía yo, en el juicio ordinario y en el juicio sumario es optativa, pero no la vamos a encontrar optativa en el juicio oral. Cuando hablemos el otro semestre del juicio oral, vamos a encontrar que la conciliación es la primera etapa del proceso oral. Cuando se inicia la diligencia, lo que trata de hacer el juez es buscar una conciliación. Y en el momento de que el juez encuentra una conciliación y se llega a una conciliación, pues lo hace constar en un acta y da por terminado el conflicto. Entonces, la conciliación lo que busca es eso, un acuerdo que puedan arribar las partes dentro de un proceso para darlo por terminado. ¿Y qué hace el juez cuando hay una conciliación en un juicio ordinario, oral o sumario? Hacer un acta donde se llega al convenio. Ese convenio tiene las mismas características de que hubiera sido una sentencia. Es decir, si yo hago un convenio en un juicio ordinario, ese convenio se puede ejecutar igual como que hubiera sido la sentencia del juicio ordinario. Y si voy a un convenio en un juicio oral, tiene las mismas características y efectos que hubiera sido la sentencia del juicio oral. Es decir, el convenio celebrado en una conciliación dentro de un juicio viene a constituir un título ejecutivo que se puede ejecutar como que hubiera sido una sentencia. ¿Qué es lo que nos hemos ahorrado? Todo el proceso, porque hemos evitado que el proceso continúe buscando un acuerdo. Si A quiere promover una demanda para obtener pago de 50,000 quetzales, promueve su juicio ordinario, por decir algo así,
y el juez señala una conciliación y en la conciliación llegan a un acuerdo donde el demandado B acepta no pagar 50,000 sino 40,000 y se levanta ese convenio dentro del juicio y establece que va a pagar esos 40,000 en 4 meses de 10,000 quetzales cada uno, esto es como que se hubiera dictado la sentencia. Por supuesto, la sentencia nunca va a dictarse con pagos a plazos. La sentencia va a condenar a pagar la cantidad para hacerla efectiva dentro del tercero día, normalmente. Pero eso es una conciliación, es una etapa previa o preparatoria de un proceso que lo que trata es de poner de acuerdo a las partes para dar fin a ese procedimiento. La consignación es una figura que a ustedes tampoco les debe de ser muy diferente. Yo creo que ustedes deben de recordar qué es la consignación y no es ni más ni menos que es una forma de pago. Cuando ustedes vieron el tema de obligaciones en el libro quinto del Código Procesal en su derecho civil, debe haber sido derecho civil 4, creo yo, 3 o 4, recordarán que las formas de cumplimiento de la obligación, son el pago por cesión de bienes y el pago por consignación. ¿Cuál es el pago por consignación? Es aquel que nosotros tenemos que hacer cuando somos deudores e ignoramos quién es el acreedor o el acreedor se niega a recibir el pago o tenemos duda quién es el acreedor o por alguna circunstancia no podemos realizar el pago. Entonces, la ley permite que yo vaya ante un juez y haga el pago por consignación, depositando la cosa que debe ante el juez. Esta es una forma también de evitar un juicio futuro, porque si a mí no me quiere el arrendante cobrar las rentas de mi arrendamiento, yo en lugar de pagarle al arrendante las consigno ante un juez. Es un procedimiento incidental que se desarrolla ante un juez y el juez, después de atender las circunstancias, declara bien hecho el pago y si el pago se queda bien hecho, pues yo ya no tengo necesidad de pagarle yo al propietario porque ya lo he hecho a través de un órgano jurisdiccional. La consignación es otro mecanismo también que nos permite a nosotros evitar un juicio futuro, inclusive dar por terminado alguno que estuviera iniciado. Entonces, en términos muy generales, amigas y amigos, encontramos dos diligencias preparatorias o previas de un proceso: la conciliación y la consignación. La consignación es una forma de pago, insisto, de lo que se debe, realizada ante un juez. Y una vez aprobado ese pago, pues nosotros lógicamente nos liberamos de esa obligación. Ahora bien, lo que más me interesa que aquí manejemos el día de hoy son estas diligencias que nos van a servir a nosotros para preparar un juicio futuro. Yo les decía hace unos minutos de que cuando ya estemos hablando, porque voy a adelantarme un poquito a acontecimientos. En la próxima semana vamos a entrar a hablar del juicio ordinario. Yo voy a hablar de cómo se plantea una demanda, voy a hablar de su oportunidad, cómo se defienden los demandados frente a las demandas y vamos a entrar a una fase de prueba. O sea, después de que la demanda se presenta, se le notifica al demandado y el demandado se defiende, entonces el juez, si hay hechos controvertidos, si A dice una cosa y B dice lo contrario y hay hechos controvertidos, entonces el juez debe de proceder a recibir prueba en un periodo en el juicio ordinario que es de 30 días. En esos 30 días, ustedes, estimadas amigas y amigos, están obligados, bajo un procedimiento ya establecido que yo voy a explicar, que hagamos el procedimiento probatorio, a incorporar su prueba legalmente al juicio. Una prueba que ustedes tuvieron que haber anunciado en su demanda y el demandado tuvo que haber anunciado en su contestación. Y esa prueba, normalmente les decía yo a ustedes, está dividida en 3 doctrinariamente. El Código Procesal Civil habla de 7 medios de prueba. Yo me estoy adelantando a los acontecimientos, como les decía, porque esto lo vamos a ver más profundamente cuando estemos hablando de la teoría de la prueba en el juicio ordinario. Pero les voy a explicar entonces que hay, por ejemplo, es una prueba directa por percepción, que es donde el juez va a constatar por sí mismo hechos que quiere uno que él constate por sí mismo, porque se puede pedir al juez que vaya a una casa y determine cuántas habitaciones tiene el inmueble, o que vaya a una finca y determine si efectivamente hubo alteración de los linderos. Lo puede hacer el juez llegando. Y esa es una prueba directa por percepción. Esto en el Código Procesal Civil se denomina reconocimiento judicial y está regulado en el artículo 126. Ahí encontramos los medios de prueba. Pero también encontramos medios de prueba, les decía a ustedes, indirectos por
representación, donde al juez un hecho que pasó hace un año, un día, o hace un año, 3 años o 4 años, se le representa en el presente. ¿Cómo hago yo para representarle al juez, por ejemplo, cuando nació alguien? Pues con una prueba documental, donde hubo una certificación extendida por RENAP, le dice al juez que esta persona nació hace 15 años, 20 años, y que su papá es A y B, y que nació a tal hora y que nació en tal lugar. Eso lo dice una prueba documental, es una prueba por representación, un hecho pasado representado en el presente. Pero también esa prueba por representación se puede hacer a través de personas. Un testigo que le cuente al juez cuándo nació esa persona, porque él estuvo presente ahí, vio cuándo nació, qué día nació, etcétera, etcétera. O la misma confesión que puede prestar la persona a quien se le pregunta. Diga si es cierto que usted con fecha tal reconoció deberme cierta cantidad de dinero, y él dice sí. Entonces estamos retrotrayéndonos a un hecho pasado y se lo estamos contando al juez en el presente. Entonces hay pruebas que se desarrollan por documentos y pruebas por personas. El Código Civil reconoce dentro de sus medios de prueba la prueba documental propiamente dicha, la prueba que se llama declaración de las partes, que es donde pedimos la confesión de la parte contraria, y la prueba de declaración de testigos, donde llamamos a terceros que le constan los hechos para que se presten a declarar. Incluyendo aquí, podemos también inmiscuir una prueba nueva en el código que se llama medios científicos de prueba. Y por último, hay una medio de prueba, conforme a la doctrina, que se llama medios de prueba por inducción o deducción, donde el juez no hay quien le cuente, ni él lo puede constatar por sí mismo, pero atendiendo a ciertas circunstancias, se puede sacar ciertas conclusiones. Me explico. Si al juez yo le pruebo algunas circunstancias, algunos indicios, de ahí puede salir que el juez pueda realizar, ya se me fue en este momentito, perdón la palabra, ahorita me voy a recordar, una presunción. Entonces, basado en ciertos indicios que vamos a encontrar en el juicio, el juez puede hacer una presunción. Voy a explicar en su oportunidad qué son las presunciones, que se dividen en dos, que son legales y humanas, y lo van a aprender. Y también aquí, al juez no le han contado nada, pero el juez infiere, conforme a ciertos hechos, insisto, ciertas presunciones. Pero también hay ciertas personas expertas, que sin saber ni que le cuenten, pero atendiendo sus conocimientos, pueden deducir ciertos hechos. Por ejemplo, si alguien hace una firma falsa, presentan un documento con una firma falsa, nadie puede contar al juez si la firma es verdadera o es falsa, pero un experto que conoce de los rasgos, que ha estudiado eso, puede determinar si la firma que calza ese documento coincide con la firma que calza otro documento. Entonces estoy hablando de prueba de expertos. Pero bien, esto son cosas de avanzada. Lo que yo trato de explicarles es que hay medios de prueba y el Código Procesal Civil en el artículo 126 regula 7 medios de prueba. Los documentos, la declaración de parte, la declaración de testigo, los medios científicos de prueba, las presunciones, el reconocimiento judicial y el dictamen de expertos. Esos medios de prueba yo los voy a explicar detenidamente cuando hablemos de la teoría de la prueba. Pero antes de un juicio, yo puedo realizar ciertas pruebas anticipadas. ¿Con qué objeto? Preservar esa prueba para el futuro. Entonces, la ley nos regula en un número realmente clausus o abierto, pero nos los va identificando los medios de prueba que estoy presentando en la filmina. Por ejemplo, podemos pedir declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos antes de ir a un juicio. Podemos pedir la exhibición de un documento. Podemos pedir la exhibición de un libro de contabilidad. Podemos pedir la exhibición de bienes muebles y semovientes. Esas son pruebas anticipadas. Podemos pedir un reconocimiento judicial, que es lo que yo les decía, con una prueba de expertos, una prueba pericial, una declaración de testigos y otras pruebas anticipadas que a juicio del juez pudieran desarrollarse. Entonces, yo voy a explicar hoy para qué sirve cada uno de estos medios de prueba anticipados. O sea, esto es con el objeto de preparar esta prueba para el juicio ordinario, oral, sumario o de ejecución que yo voy a plantear en su oportunidad. Entonces, tratemos de explicar detenidamente. Primero viene una que se llama declaración jurada sobre hechos personales. Esta diligencia se le conoce con el nombre de deposiciones. No es ni más ni menos, perdone que haga un paréntesis, no voy a explicar muy de fondo cómo se desarrolla esto porque lo voy a hablar en su oportunidad cuando hablemos del juicio ordinario, pero es importante. Esta prueba es para recabar la confesión de la parte que vayamos a demandar.
Yo quiero demandar al señor fulano de tal en el futuro, pero puedo pedir que comparezca ante un juez a prestar una declaración jurada sobre hechos personales y a reconocer documentos. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se le dirige un interrogatorio. Normalmente, lo que hay que hacer, eso insisto, van a ir aprendiendo ustedes, es que tenemos que hacer una solicitud al juez, tenemos que presentarle un interrogatorio. Las preguntas deben de cumplir ciertos requisitos que oportunamente yo les voy a explicar, porque si no aquí nos atrasamos solo hablando de eso, pero yo voy a hablar cuando hablemos de esa prueba. En una sola clase vamos a tener la prueba de declaración de parte y yo les voy a explicar cómo hay que preguntar, porque no se puede preguntar, por ejemplo, diga usted cuánto gana, diga usted dónde trabaja, diga si es cierto que usted está contento de vivir con su esposa, diga si es cierto que no, hay que cumplir ciertos requisitos. La pregunta va a ser afirmativo, un solo hecho, hechos personales, hechos controvertidos, que oportunamente voy a explicar. Pero ese interrogatorio que lleva las preguntas va introducido en un sobre que nosotros llamamos plica. Y eso se presenta en la solicitud y el juez cita la parte y después de un juramento le hace las preguntas. Él está bajo juramento. Y entonces esta parte pues puede que confiese en esa declaración y esa confesión nos va a servir a nosotros para el juicio futuro. Ahí le podemos preguntar cualquier cosa, pero insisto, siempre y cuando nosotros cumplamos con los requisitos que establece la ley para hacer las preguntas. Por eso yo les pongo ahí que esta prueba se debe adaptar todo lo que sirve para la declaración de parte y el reconocimiento de documentos, porque también, mis estimados amigos, es factible que un documento, aquí estoy señalando un documento X, un documento privado, que ha sido firmado por la persona que yo quiero que preste la declaración, puedo pedir que lo reconozca ante el juez. Y le puedo preguntar si es cierto que el documento fue firmado por él, si es cierto que la firma que calza el documento fue puesta por él. Esas preguntas que yo voy a explicar, insisto, cómo debe hacerse la pregunta, se puede hacer como un anticipo de prueba. Entonces, si ustedes quieren llamar a su futuro demandado a que preste declaración para obtenerle la confesión de algunos hechos, pueden hacerlo a través de esta prueba que se llama declaración jurada sobre hechos personales del absolvente. Y si es reconocimiento de documentos, también, pues incluyen también el reconocimiento de documentos. Algo que también es importante recalcar por si está pasando en la mente de ustedes. Esto no es igual que las medidas cautelares que tienen una temporalidad. Recuerden que ustedes piden el arraigo, les dan el arraigo y tienen 15 días para plantear la demanda. Aquí no hay temporalidad. La prueba que ustedes reciben hoy les puede servir para dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses que ustedes preparen y presenten su demanda. Claro, si la demanda la presenta dentro de 5 años, de repente ya caducó la acción o ya prescribió el derecho, pero eso es una cosa muy distinta. La prueba no tiene temporalidad. Esta prueba anticipada no tiene ninguna temporalidad. Esta prueba anticipada la van a encontrar ustedes en el artículo 98 y dice así: para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducente lo mismo que el reconocimiento de documentos. Entonces, para preparar un juicio, ustedes llaman a alguien a prestar declaración. ¿Cómo se hace todo esto? Lo vamos a explicar cuando esté hablando yo ya en la teoría de la prueba en su oportunidad. Otra de las pruebas anticipadas es la exhibición de documentos. Normalmente los documentos lo puede tener la parte contraria. Es decir, yo quiero que se un recibo que yo le dé a la parte contraria, yo no tengo el recibo, la parte contraria es la que tiene el recibo. Y entonces puedo pedir la exhibición de ese documento. En esto, igual, también voy a estar explicando en su oportunidad esto, pero en esta exhibición de documentos es importante que nosotros indiquemos qué contiene el documento. O sea, le vamos a decir al juez, mire, el documento que queremos su exhibición contiene tales cosas, porque la idea es que la parte lo exhiba y si no lo exhiba, el juez va a tener por cierto lo que luego diga que contiene el documento. Entonces, esta prueba también es importante. Quiero indicar algo. Como acá es fundamental probar que el documento lo tiene la parte contraria a quien le pido su exhibición, el trámite de esta exhibición es por la vía de los incidentes. O sea, cuando yo presento la solicitud, le van a dar audiencia a la otra parte. Si la otra parte niega que tenga el documento, van a abrir a prueba por 8 días para probar que él tiene el documento. Y si logro probar, el juez le va a ordenar que lo exhiba. Entonces, el trámite es incidental para demostrar, para que yo demuestre que la otra parte tiene el documento, porque el juez no va a creer solo porque yo le diga que la otra parte tiene el documento. Entonces, de esa manera funciona esa exhibición de documentos como una prueba anticipada.
Igualmente podemos pedir exhibición de libros de contabilidad. Yo no soy perito contador, creo que muchos de ustedes sí, pero ustedes saben que los comerciantes están obligados a llevar 5 libros de contabilidad, que el libro de diario, que el de mayor, que el de balances. Algunas cosas me recuerdo más o menos que vi cuando yo estudié el bachillerato. Pues también se puede ver la exhibición de esos libros de contabilidad. Esta exhibición de libros de contabilidad, pues porque yo quiero establecer ciertos hechos que aparecen en los libros de contabilidad del comerciante a quien yo voy a demandar en su oportunidad. Acá sí no es necesaria la exhibición, perdón, el trámite incidental. Y no es necesario el trámite incidental porque es por ley que el comerciante tiene que tener libros de contabilidad. Entonces, si yo demuestro que voy a demandar a un comerciante, él tiene que tener libros de contabilidad. Entonces, aquí el juez le va a pedir su exhibición y va a establecer un mecanismo para que un experto o alguien llegue a realizar la exhibición, a revisar los libros para determinar ciertos puntos que yo quiero que se hagan. Pero aquí lo que quiero explicarles es, ¿quieren ustedes demandar a un comerciante y quieren tener una prueba que está establecida en sus libros de contabilidad? Pueden pedir su exhibición antes del juicio a través del trámite de la exhibición. Igualmente, también encontramos otra prueba anticipada que se denomina exhibición de bienes muebles y semovientes. Ustedes ya saben también, y eso no tengo que explicar, cuál es la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es exhibición de bienes muebles, no inmuebles. Y semovientes, pues ustedes también saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Las reses, los caballos, los toros, reses, si quieren, son seres o animales que normalmente son seres vivos, se movilizan, semovientes. Y entonces acá normalmente esto se aplica cuando alguien tiene el depósito de esos bienes y esos muebles y yo quiero que los exhiba. Sucede que alguien ha sido nombrado depositario de un automóvil, pero no lo he visto si el automóvil está bien o no está bien. Y yo voy a plantear la demanda, pero puede ser que el automóvil ya no exista. Entonces yo puedo plantear como una prueba anticipada también la exhibición de bienes muebles y semovientes. Igual a esta diligencia de exhibición de bienes muebles y semovientes se le aplica lo que he expresado yo en relación al trámite incidental, porque también tenemos que probar que la otra parte tiene el bien mueble o el bien semoviente. Entonces, tanto la exhibición de bienes muebles y semovientes como la exhibición de documentos se deben de tramitar en la vía incidental para probar que la parte a la que le estamos pidiendo su exhibición la tiene en su poder. Tengan muy presente esto, porque eso puede ser motivo de una pregunta en el examen parcial o final. Luego tenemos una prueba importantísima. Para mí esta prueba de reconocimiento judicial es muy importante porque es el mecanismo donde el juez por sí mismo constata un hecho que va a servir para el juicio. Yo recuerdo, esto es un caso real de una mi clienta que un día vino a mi oficina y me explicó que ella dejó su carro parqueado en una avenida de la zona 5 y de repente cuando salió el carro estaba completamente destruido. Le contaron a ella, personas que vieron que venía un carro a alta velocidad, alguien se atravesó, el carro fue a estrellarse frente al carro de ella, pero el otro carro se dio la fuga y ella encontró su carro destruido. Ella vino aquí conmigo un año después de ese hecho de tránsito, preocupada porque quería plantear una demanda que no se había planteado, pero el problema es que su carro estaba tirado. Entonces, yo voy a plantear una demanda de daños. Mientras investigo quién fue el autor de los daños y todo lo demás, voy a preparar una demanda, pero el vehículo yo puedo pedirle al juez que haga un reconocimiento judicial para que el juez constate cuáles fueron los daños del vehículo. Y entonces puedo pedirle al juez que vaya él y haga una verificación estableciendo a través de sus sentidos cuáles. Yo le voy a pedir que constate si efectivamente se le rompió el windshield, si tiene golpes en el capó, si tiene llantas destruidas, y el juez va a ir a revisar el vehículo, va a levantar el acta de reconocimiento judicial, la va a plasmar en la prueba anticipada, y yo ya voy a poder mandar a arreglar el vehículo porque lo que él ya constató es lo que me va a servir a mí para el juicio futuro. Un árbol ha caído. Yo recuerdo un caso similar de un árbol que cayó sobre el carro de mi cliente
y también pues promovemos un reconocimiento judicial. No quisimos mover el árbol ni el carro, claro, eso duró un tiempecito, pero mientras tanto el carro estaba bajo del árbol, que el juez fuera a constatar por sí mismo lo que había sucedido, y planteamos una prueba anticipada antes de ir a plantear ya el juicio de responsabilidad del propietario del predio donde estaba el árbol. Entonces, eso es, ahora el juez no es un todólogo, o sea, el juez no es una persona que conozca de 100% de todo, él sabe de leyes, pero el juez, por ejemplo, no puede establecer si el árbol que se cayó es un nogal, es un ciprés, es un cedro, y a mí me interesa eso. O el juez no puede constatar, por ejemplo, si de la destrucción, pues hubo problemas en el motor del vehículo, porque el juez no es mecánico. Entonces, cuando eso se da, es factible y es posible complementar esta prueba anticipada de reconocimiento judicial con una prueba pericial. Aquí solo le aparece la palabra perici, pero es pericial, o sea que se refiere a una prueba auxiliada de peritos. El juez va a ir auxiliado de un perito y el perito le va a explicar cosas que el juez, por su profesión, pues no debiera de conocer o no conoce. Una penúltima prueba anticipada es la declaración de los testigos. ¿Qué pasa con la declaración de los testigos? Los testigos son terceros que normalmente son conocedores de los hechos y ellos, pues, como extraños dentro del proceso, se les puede llamar para que presten una declaración y apoyen las afirmaciones de una o de las otras partes. Normalmente, si hechos suceden en cualquier lugar y hay testigos que lo corroboran. El ejemplo que yo di del vehículo, pues fueron testigos de lo que le contaron a mi cliente que había sucedido. Pues esos 3 testigos, poniendo un supuesto, tengo 3 testigos que vieron eso y me interesa que ellos le declaren al juez, pero sucede que yo todavía no he preparado la demanda, sucede que mi demanda la voy a preparar en un tiempo y de los 3 testigos, pues uno está gravemente enfermo, tiene una enfermedad terminal, otro testigo es ya de mayor edad, de edad avanzada, tiene 90 años, y un tercer testigo, el más jovencito, pues me dice que se va a ir a estudiar al extranjero dentro de un mes. Y entonces me encuentro con que tengo 3 testigos que cuando a mí me corresponda presentar la prueba ya dentro del juicio principal, los testigos posiblemente ya no estén acá. Entonces la ley me permite promover declaración de testigos como prueba anticipada si los testigos son de edad muy avanzada, si están gravemente enfermos o si están próximos a ausentarse del país. Si se da cualquiera de estas situaciones, ustedes pueden pedirle al juez que se reciba una declaración testimonial. Aquí hay 2 preguntas importantes que tal vez no las he mencionado, ustedes ya se las hicieron, pero no las he explicado yo y las voy a explicar en este momento. Y una se refiere al que acabamos de ver del reconocimiento judicial y la otra se refiere a la declaración de testigos. Y aplicando el ejemplo que acabo de dar de mi clienta que dejó su carro parcado y cuando regresó estaba completamente destruido, ella ignora quién le ocasionó los daños. Sin embargo, quiere practicar un reconocimiento judicial para que el juez constate cómo quedó su vehículo y quiere que se reciba la declaración de estas 3 personas que están próximas a ausentarse, ya sea por enfermedad, por edad o por viaje del país. Y entonces la ley faculta, que es bien importante tener presente esto, que cuando ustedes vayan a plantear una prueba anticipada de declaración de testigos o de reconocimiento judicial y no haya parte determinada a quién se vaya a demandar, entonces se le notifica esto, dice la ley, al Ministerio Público. Hoy le debe leerse eso, Procuraduría General de la Nación. Es decir, ustedes van a tener que notificarle estas diligencias de prueba anticipada a la Procuraduría General de la Nación. Y con ese requisito, pues ya cumplimos nosotros la validez de esa prueba. Entonces, si en algún momento yo les preguntaba a ustedes qué harían para notificar una prueba anticipada de declaración, de reconocimiento judicial o de declaración de testigos, no habiendo aún parte a quien vayan a demandar, se hace notificándole a la Procuraduría General de la Nación. Por último, la ley establece que pueden haber otras pruebas anticipadas. Dice que, como les mencionaba yo, es en un número abierto. El juez puede admitir otras pruebas anticipadas que uno crea conveniente hacer. En este momento no se me viene algún ejemplo en particular de ellas, pero podría hacerse, por ejemplo, pensando en una prueba científica a efecto de hacer un video sobre un acto en particular
y que el juez ordene que se haga ese video y que se guarde ese video para una cuestión futura. En el proceso civil hay prueba científica. La prueba científica es lo que nos permite hacer la ciencia, pero tiene ciertos elementos. Entonces, si yo le pidiera al juez la reproducción de un video, el juez podría autorizarlo y podríamos mandar a una persona junto con un notario a realizar el video de un lugar. Se da fe pública de ese video, se le entrega al juez y esa prueba que puede practicarse con prueba anticipada podría ser un ejemplo de este aspecto apertus que deja el Código Procesal Civil cuando deja la alternativa de hacer cualquier otro medio de prueba. Pero bien, aquí la idea es que sepamos primero que el Código establece la posibilidad de hacer pruebas anticipadas. ¿Cuáles? Pues ya nos hablaron de una declaración jurada sobre hechos personales, que no es ni más ni menos que llamar a la parte que vamos a demandar para que jure, bajo juramento, preste declaración conforme a un interrogatorio o reconozca documentos. Exhibiciones de documentos, bienes muebles y semovientes, que tenemos que hacerlo por la vía incidental para demostrar que ellos lo tienen y el juez le fije un plazo o señale un día para que se exhiba el documento, el bien mueble o el bien semoviente. Exhibición de libros de contabilidad que no requiere mayor requisito ni piden que sea vía incidental por el sentido común de que los libros de contabilidad son obligatorios para los comerciantes. Un reconocimiento judicial, que es una prueba importante, ustedes la van a ver su importancia cuando ya hablemos de ella en el juicio ordinario, y en la cual pues el juez va a ir a constatar por sí mismo ciertos hechos que me interesan. Como el juez no es un todólogo, puede en algún momento auxiliarse de un perito para que el perito le explique algunas cosas que no son de alcance del juez, pero sí del perito. Una prueba anticipada de declaración de testigos, que son terceros extraños al proceso, que les contan los hechos y que van a declarar, pero por cuestiones de edad, de enfermedad o de viaje, pues no podrían hacerlo ya en el momento del juicio y la ley permite que lo hagamos antes. Oportunamente yo voy a explicar cómo. Y la ley habla exactamente de otros medios de prueba. Yo les pido, por favor, si bien es cierto, ahorita no les expliqué, por ejemplo, cómo se presenta una pregunta para un testigo, cuáles son los requisitos de una pregunta para un testigo, quiénes pueden ser testigos, quiénes no pueden ser testigos, o en la declaración de parte, cómo se formula una pregunta de declaración de parte, qué requisitos hay que cumplir, cómo se presenta la plica. Eso no se va a preocupar porque eso va a ser materia cuando hablemos ya de la prueba en particular. Esa prueba, cuando yo esté hablando ya de la teoría de la prueba, voy a explicar los temas eminentemente teóricos y después me voy a ir a la práctica tratando de explicarles a ustedes cómo se formula una petición para proponer una prueba de declaración de parte, declaración de testigos, medios científicos de prueba, presunciones, reconocimiento judicial, dictamen de expertos, que son las que vamos a estar analizando ya cuando, insisto, estemos hablando del juicio ordinario. Pero bien, eso es el tema del día de hoy. Muy rápidamente es la idea de diligencias previas preparatorias o pruebas anticipadas que podemos promover antes de un juicio de conocimiento para preparar la prueba del juicio de conocimiento o para evitar un juicio futuro. En el caso de las diligencias previas que evitan un proceso o dan por terminado uno, encontramos la conciliación y la consignación. Y en el caso de las pruebas anticipadas, pues las acabo de enumerar para que tengamos una idea de en qué consisten y para qué sirven. Entonces, pues estamos ya a la etapa de preguntas y respuestas para lo que ustedes quieran, si hay alguna duda sobre este tema o puede ser de cualquier otro tema que ustedes les interese conocer. Así que los dejo en uso de las palabras. Carla, por favor. Buenas tardes, licenciado. De la declaración de testigos, usted mencionaba que es la finalidad de recibir la declaración de terceros extraños, por avanzada edad, por enfermedad o porque se va a ausentar del país. Pero quisiera que me volviera a explicarnos, no escuché bien, cómo es que se solicita o cómo se realiza o cómo procede. Bueno, mire, Carla, les decía yo que no voy a profundizar en esto porque cuando en el curso actual de Procesal Civil 1, el tema importante y medular, el núcleo de este tema, de este semestre, es el juicio ordinario. El juicio ordinario es el prototipo de los juicios. Usted va a saber todo el juicio ordinario, desde cómo presentar una demanda, que voy a explicar cuáles son los requisitos de una demanda, cómo defenderse de esa demanda, qué actitudes toma el demandado frente a la demanda, cómo las toma, cómo se hace, la fase de desarrollo del debate o de la prueba,
cómo usted ofrece una prueba, usted cómo la propone y el juez cómo la diligencia. Y después la fase de los alegatos y la decisión final de la sentencia. Esto es previo a ello. Lo que no quiero yo es tratar de explicar algunas cosas, por eso les decía, por ejemplo, en la declaración de testigos, adelantándome a los acontecimientos, puede ser testigo cualquier persona mayor de 16 años. La declaración de testigos debe desarrollarse en un solo acto. En la declaración no pueden ser testigos, por ejemplo, los parientes, salvo que el juicio fuera un asunto de familia o salvo que las partes pusieran de acuerdo. Tienen tachas para ser testigos los dependientes, los deudores, los acreedores, los amigos íntimos, los enemigos, etcétera, etcétera. Todos esos temas en general, yo se los voy a explicar a ustedes cuando yo ya esté en esa fase del desarrollo del debate y el día X me toque hablar, por ejemplo, de declaración de testigos. Ese día les voy a decir, miren, esta es una declaración que se desarrolla a través de terceros, es una declaración por representación, se pueden presentar hasta 5 testigos, cualquier testigo mayor de 16 años puede ser testigo, no puede ser testigo A, B, C, puede ser testigo tal y tal. Las preguntas se presentan de esta forma, se anuncia esto en la demanda de esta manera y se propone de esta forma. Así se lo voy a tratar de explicar. Yo para no confundirles, en este momento, los mismos requisitos que yo voy a explicar allá son los que cuando ustedes ya manejen allá tendrán que utilizarlo para hacer una prueba anticipada. Voy explicándolo de otra manera, tal vez un poquito más amplia. Y no es porque no esté evadiendo explicarlo, lo que pasa es que no quisiera redundar 2 veces con un tema cuando lo vamos a profundizar de lleno solo en ese sentido, pero pensemos en la declaración jurada sobre hechos personales. O hablemos de los testigos que Carla me preguntó. ¿Cómo yo presento una declaración de testigos como prueba anticipada? Pues hago un primer escrito. Yo siempre que presento a un tribunal, la primera vez hago un primer escrito, tengo que cumplir ciertos requisitos en un primer escrito, y el tribunal le asigna un número. Puede ser el juicio ordinario 1-2023, el juicio sumario 2-2023, el juicio oral 3-2023, la prueba anticipada 4-2023, el proceso cautelar de arraigo número 5-2023. Entonces, le asignamos un número porque yo estoy haciendo una primera solicitud. Y en la primera solicitud debo seguir ciertos requisitos que yo voy a explicar cuando hablemos de la demanda. Y entonces ahí yo propongo los testigos. La ley dice que puede ser un máximo de 5 por hecho controvertido, entonces voy a proponer 3 testigos como prueba anticipada y le voy a decir al juez que yo estoy por prepararle un juicio en contra del señor fulano de tal, a quien debo notificar porque sí sé quién es, y por consiguiente quiero que se reciba como anticipo de prueba, como prueba anticipada la declaración de los testigos A, B y C. Las razones: A, es una persona de edad avanzada, tiene 90 años, B, es una persona gravemente enferma, con una enfermedad terminal, y C, es un joven que piensa viajar a los Estados Unidos. Por consiguiente, le pido al juez, y el juez, si yo cumplo los requisitos de un primer escrito, como voy a explicarlo con la demanda, le va a dar el trámite y va a señalar un día y una hora determinada para la realización de la declaración de los testigos. Ese día van a llegar los 3 testigos, voy a estar yo y el futuro demandado, si quiere llegar, también va a estar ahí presente, cada uno con sus abogados. El juez va a separar a los testigos, todo eso lo voy a explicar cuando hablemos de los testigos. El juez va a separar a los testigos para que no se comuniquen entre sí y va a comenzar a recibir la declaración de uno por uno. Las preguntas, yo ya las tuve que haber presentado con mi solicitud, para un pliego de preguntas abiertas que la otra parte ya conoce. Y pregunto, por ejemplo, diga la edad del testigo, diga si tiene un parentesco, diga el testigo que le conste tal cosa, diga el testigo, ahí van todas las preguntas, la otra parte ya las conoce, y el juez juramenta al testigo y le comienza a preguntar, conforme al interrogatorio que le presentó el solicitante. Terminado esto, si el juez estima que es necesario que, o le pregunta a quien está formulando las preguntas al testigo, si tiene otras preguntas, yo puedo dirigir otras preguntas. Y una vez termino yo, entonces le pregunta a la parte contraria si tiene repreguntas. ¿Para qué le repregunta al testigo? Porque la otra parte, la idea es tratar de confundir al testigo o hacerlo caer en alguna evidencia. Y una vez se termina esto, pues firma el testigo, se retira. Llaman al siguiente testigo, otra vez el mismo procedimiento, se retiran, llaman al tercer testigo porque no pueden reunirse y cuando terminan suscriben todos el acta y ya tienen el acta. El memorial que dice la solicitud, donde acompañaba las preguntas, más las notificaciones, más el acta donde se desarrolló, es un expediente que se llama prueba anticipada de declaración de testigos con un número. Yo pido certificación de todo ese expediente
pido la certificación, me da la certificación y yo ya tengo mi prueba para acompañarla a la demanda futura. Yo les digo, esto que acabo de explicar, voy a explicarlo más profundamente cuando yo ya hable de la declaración de los testigos ya como prueba dentro del juicio ordinario. No sé si le queda más o menos claro, Carla. Sí, licenciado, muchas gracias. A usted. Rosita, por favor. Licenciado, entonces podríamos decir que se le denomina también prueba anticipada a todos los documentos que se adjuntan en el escrito inicial. No, Rosita, no. Si yo presento documentos en un juicio ordinario, en la demanda de un juicio ordinario, eso es prueba documental. ¿Cuál es la prueba anticipada de documentos? La exhibición. Cuando yo quiero exhibir, yo voy a presentar una demanda dentro de un mes. El único documento que yo no tengo en mis manos es uno que tiene la parte contraria. Él tiene un documento que a mí me interesa, pero yo no lo tengo, lo tiene él. Y entonces yo, mientras no ha hecho la de la demanda, necesito contar con ese documento, o por lo menos que el juez sepa qué contenía ese documento. Entonces yo hago una prueba anticipada de exhibición de documento, como expliqué. Entonces le pido la exhibición, le demuestro al juez que la parte tenía el documento, el juez le fija un plazo o le señala un día, la parte llega y exhibe el documento, el juez lo incorpora en el expediente, yo saco certificación y yo ya llevo el documento que la otra parte presentó a la demanda que voy a hacer. La otra parte no se presenta, no presenta el documento, y yo ya le dije al juez que contenía el documento, y entonces el juez va a decir, en virtud de que no se presentó el documento, se tiene por cierto que el documento contenía A, B, C, D extremos. Entonces yo no tendré el documento físico, pero ya tendré la prueba anticipada donde se establece qué contenía el documento, y eso me va a servir para acompañarlo en mi demanda que presente oportunamente. Usted, cuando presenta una demanda ordinaria, oral, cualquier demanda de conocimiento, una demanda de ejecución, usted normalmente está basado en prueba documental, porque la prueba que representa hechos pasados, la mayoría de veces. Esa prueba documental usted siempre debe de acompañarla dentro de su memorial inicial y debe de individualizarla al momento de ofrecerla como prueba dentro del escrito, indicando cada medio de prueba documental que usted acompaña. Eso no se llama prueba anticipada, eso ya es prueba documental, por lo menos ofrecimiento de la prueba documental. Muchas gracias por la aclaración, licenciado. A usted, Rosita. ¿Alguien más? Bueno, entonces dejémoslo acá y nos vamos a ver el próximo martes. Creo que nos va a corresponder hablar, déjenme ver una vez porque así de una vez nos preparamos. Vamos a hablar el próximo martes sobre... ya el proceso ordinario. Ya vamos a comenzar hablando del proceso ordinario por el próximo martes. Así que nos vemos el próximo martes. Tengan una feliz tarde y muchas gracias por su atención. Se cuidan. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.